David, me siento muy orgulloso que el buen Rafa Herrera nuevamente haya recibido la palabra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que tus preguntas hoy, Rafa, son importantes. Estamos a 2 días de recordar los terremotos, no solamente del 85, sino de hace 2 años. Y tu pregunta es puntual. Ya el pueblo puede saber, señor presidente, si hubo corrupción. Vamos a verlos por separado, si te parece, Rafa, porque también tu pregunta de, oiga, presidente, ¿qué mensaje lleva ese de no está solo, que le grita el pueblo en el día del grito, en la noche del grito? Y creo que lleva a hacer ciertas declaraciones el presidente que necesitamos evaluar, analizar, y aunque te dijo que lo del sismo lo van a informar mañana, pues nosotros ya dejamos nuestro granito de arena, Rafa. Buen trabajo, como siempre, mi querido Rafa. ¿Qué te dejan estas reflexiones que nos deja sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador? Interesantes, interesantes. Exactamente, Vicente, son muy interesantes. Sobre el tema del sismo, vamos a ver mañana, créame o créeme que va a ser interesante ver qué es lo que se va a dar a conocer, porque hay que decirlo, esas 369 personas que perdieron la vida, donde ahí se destapa corrupción en las inmobiliarias, con empresarios. Y además no ha quedado claro, Rafa, los donativos a nivel nacional e internacional, si se usaron correctamente o se los jambaron. Si se ocuparon en campañas electorales. Por ejemplo, en Morelos, me acuerdo aquellas mentadas de madre a Graco Ramírez, siempre quedó esa pregunta sobre Luis Videgaray, en su momento secretario de Hacienda, sobre José Antonio Meade, sobre estos personajes que fueron los más cercanos a Enrique Peña Nieto. Y pareciera que todo el mundo levantó la mano y nadie sabe, nadie supo. No, que chinguen a su madre. Ojalá que el presidente Andrés Manuel López Obrador mañana responda de cierta manera a la pregunta que le hacemos y que aclare todo. Así es, Vicente, va a ser interesante ver que estos datos, qué es lo que resuelve en este caso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno que se compromete a que mañana se dé a conocer todo esto. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene derecho a saber en qué es, dónde se quedó ese dinero. No solamente donativos de los mismos mexicanos que iban, que pagaron de su recibo, en este caso con Carlos Slim. Acuérdense que si tú dabas $1, Carlos Slim daba $5. ¿Dónde quedó esa lana? Todos los donativos internacionales, futbolistas que dieron donativos, el Chicharito, Messi, etcétera, Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Voy a recordar a don Francisco. ¿Dónde quedó el billete? Sí. ¿Dónde quedó la lana? Pues así decía don Francisco, así vamos a decir nosotros también, mi querido Rafa. ¿Qué te parece si vemos y escuchamos primero esta pregunta que se compromete el presidente Andrés Manuel López Obrador a responder mañana aquí en Palacio Nacional? Y si me permite, señor presidente, se va a cumplir 2 años del terremoto del 19 de septiembre y me gustaría preguntarle si ya el mexicano de a pie puede tener certeza de los donativos y los apoyos que se otorgaron en nacional e internacional. ¿Usted ya sabe los montos totales de estos donativos? ¿Tiene definido si se recibieron correctamente estos fondos y si hubo corrupción y se manejaron correctamente en los gobiernos estatales y también en el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, presidente? Muchas gracias. Sí, vamos mañana a informar aquí sobre la reconstrucción. Mañana va a estar Román Meyer, David Cervantes, y voy también a pedirle al secretario de Hacienda que esté con nosotros para informar sobre este tema. Tenemos que terminar con la corrupción. Yo lo que sí puedo decirles es de que ya no se compra sin cuidar precios, sin entregar estas compras a gente cercana.
Es cierto que hay ahora, afortunadamente, menos desgracias por fenómenos naturales en todo este año, pero ha habido una disminución considerable de las declaraciones de emergencia que daban pie a hacer compras sin los trámites adecuados, sin licitar. Ahí hay una disminución considerable de recursos, hemos ahorrado muchísimo porque todo eso ya se ha corregido y vamos también a informarles sobre estos temas. ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? Eso, mi querido Toño, como don Francisco, ¿dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que hay el compromiso, respondiéndote, Rafa, a cero corrupción. Importante también que no se van a hacer declaratorias de emergencia a menos de que se necesite. Ya lo había dicho en alguna mañanera que estas declaratorias de emergencia llevaban a los amigos del presidente y de los más altos funcionarios a beneficiarse, porque cuando hay una declaratoria de emergencia, pues no se hacen licitaciones, no se hacen contratos y se hacen asignaciones directas para camas, sábanas, lo que se necesite para ayudar en una emergencia. Creo que de entrada ya vamos ganando en ese sentido porque hay una voluntad política para no caer en los mismos errores que se cometieron en los pasados sexenios. Así es, Vicente, es algo muy importante porque hay que decirlo. Todo esto era un núcleo de corrupción donde sacaban alertas ficticias y lo hacían no solamente para el tema de beneficiar amigos para comprar licitaciones directas, sino que también lo hacían para campañas electorales. Y no solo eso, Rafa, se me vienen a la mente las últimas declaratorias de emergencia de Enrique Peña Nieto. Declaró emergencia, por ejemplo, por el huracán y las inundaciones en Nayarit. Y el cabrón no se apareció por Nayarit. ¿No fue? Hubo declaratoria de emergencia en Sinaloa por las inundaciones. ¿Y qué hizo el gobernador del PRI? Compró colchones apestosos a orines. ¿Sí? O con olor a ratas. Las denuncias no fueron necesariamente de sin censura. Fueron de la misma gente agraviada que decía, estos hijos de la chingada se burlan de nosotros, lo perdimos todo y nos dan colchones miados. ¿La corrupción? Mi querido Toño, sí, no, creo que era una pregunta, era un planteamiento importante y a lo mejor nos adelantamos un par de días, pero no podemos tampoco leer la mente del presidente. Esto es algo que viene pidiendo la gente desde hace mucho tiempo, de que se dé claridad sobre los donativos, porque hubo muchos donativos internacionales. ¿Se entregaron? Porque hasta el día de hoy todavía hay damnificados por los sismos que no tienen una propiedad, que no tienen una casa. Hay damnificados de los sismos 2 años después que no han, de alguna manera, regresado a la normalidad. No, y es que se nos está olvidando también Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México y todas estas acusaciones. ¿Cuánta gente en la Ciudad de México sigue sin poder tener casa? Casas que quedaron inhabilitadas para siempre, sus cosas ahí que no podían entrar. Y este es un tema terrible para los mexicanos, algo que nos corta el rostro definitivamente, que nos rompe el corazón, el pensar en todos esos terremotos. Mire, vamos a ser bien honestos, un terremoto pues no, evidentemente no es culpa de Peña Nieto, no fue culpa de Peña Nieto hace 2 años. Lo que fue culpa de Peña Nieto y de la gente a su alrededor es que no se enfrentara la crisis como se debió, como surgió incluso Vicente, como ocurrió Vicente, Rafa, con Miguel de la Madrid en su momento durante el terremoto del 85, una situación por la que fue seriamente criticado. Así pasó a la historia Miguel de la Madrid. Bueno, pero no estaba tan mal Miguel de la Madrid. Enrique Peña Nieto verdaderamente tiene en su haber tantas cosas, y esto se suma a la lista de las irregularidades en su gobierno. Es una más, es lo que quiero poner sobre la mesa.
Ha habido tantas cosas, desde lo de la estafa maestra, híjole, es que los gastos que hacían en las dependencias, el uso de aeronaves, lo de la Casa Blanca, hay tantas y tantas cosas con Peña Nieto. Esto es simplemente algo a la lista que se agrega a la lista, que es muy doloroso para los mexicanos también. Nada más. Adelante, adelante. Para ponerle la cereza al pastel de lo que estás diciendo, Toño, ¿qué hicimos en Sin Censura? Hicimos recaudación de fondos, recaudamos, si me recuerda bien Ceci, creo que $26,000. 26,000 dice que sí. ¿Cuánto? $26,000. 26,000. Entregamos el dinero al padre Solalinde, ese fue nuestro compromiso, una de las figuras en las que más creemos, y nos entregó santo y seña, se lo presentamos aquí en Sin Censura, cuentas claras, amistades largas. Chocolate. Después de eso, cuentas claras, chocolate espeso, dice el presidente, ¿no? Después de eso hemos hecho recaudación de fondos para otras cosas y ustedes han confiado en nosotros. ¿Cómo confiar? Regreso al término del gobierno. ¿Cómo confiar en un gobierno que no da cuentas claras? No, y a ver, Vicente, Rafa, es que, mira, 26,000... Y no me refiero al gobierno de la Cuarta Transformación, me refiero al gobierno de Peña Nieto. Yo le agradezco al público consentidor que se haya puesto la mano en el corazón y luego en el bolsillo y que juntáramos $26,000 para esto, pero esta es una pequeña parte de todo lo que se dona a las víctimas del terremoto. $26,000 son aproximadamente $500,000. Y es muy poquito verdaderamente en comparación con los millones y millones y millones de dólares que se donaron desde todo el mundo, de todo el mundo a México. ¿Dónde chingados están? ¿Dónde están? Pero te voy a decir una cosa, ¿sabes qué es lo más cabrón, Toño, Vicente? Y perdón, pero qué poca madre de estos políticos, de estos corruptos, de esta gente que lucra con el dolor de la gente. Cuando miles de mexicanos llegaron, pasó lo del sismo, se unieron para dar ese pequeño granito de arena, y estos hijos de la chingada, quitárselos y beneficiarse, mientras esas personas sí seguían. Eso sí merecen. Eso sí merecen. De madre. Sí. No, y yo lo que quiero también señalar, para cerrar este segmento, es que algunos de esos funcionarios tal vez estén en el gobierno todavía. Porque no porque haya entrado la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, necesariamente si es una limpia de raíz. Son tantos, miles de burócratas, funcionarios, servidores públicos, y muchos de esos, me queda claro, se convierten en el enemigo en casa, porque siguen defendiendo intereses que no son los intereses del pueblo. Lo digo hoy yo, pero lo ha dicho Leticia Ramírez, de Atención Ciudadana, cuando le hiciste la pregunta sobre atención a los necesitados. Lo ha reconocido el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ha hablado, por ejemplo, del caso de la Comisión Federal de Electricidad, que para eso tiene a Bartlett, dijo el presidente hace unos días, para limpiar de corrupción a la Comisión Federal de Electricidad. Así que entiéndase en ese contexto. Bueno,